En esta mañana quiero compartir un mensaje de parte del Señor al que le puse por título un imitador. Un imitador. Y cuando pensaba en esta palabra imitador, inevitablemente pensaba en todo lo que me llama la atención de aquellas personas que tienen esa facilidad para imitar un tono de voz, un movimiento, un gesto. Hay mucha gente que lo hace de forma muy natural, que le sale muy espontáneo imitar a las personas. Seguramente conocen alguno. Y más de uno me debe imitar a mí también, pero nos debemos imitar. Pero cuando pensaba en esto de ser un imitador, inevitablemente pensaba en aquellas personas que se dedican a imitar. Y en una oportunidad, hace muy poquito tiempo, estaba mirando la televisión y miraba un reportaje que le hacían a uno de los imitadores más grandes de Argentina, a Martín Bossi, y él decía, realmente imitar a una persona lleva muchísimo tiempo, muchísima preparación. Son horas de mirar los gestos, mirar cómo se mueve, escuchar cómo habla. Son horas de preparación. Y le prestaba tanta atención porque él decía, cuando uno quiere imitar de manera profesional, cuando uno quiere ser muy parecido a alguien, inevitablemente uno tiene que pasar mucho tiempo observando, mirando, escuchando a ese alguien. Y cuando lo escuchaba hablar, pensaba en nosotros y en esto que siempre decimos, en este anhelo que hay en nosotros de ser discípulos de Jesús, de ser imitadores de Jesús. Y cuando lo escuchaba hablar, yo pensaba en esto que él decía del tiempo que hay que pasar, del tiempo que debemos, que él empleaba mirando, escuchando la voz para imitar el tono, para imitar los gestos. Y es inevitable pensar en que no hay forma, no hay manera en que podamos parecernos a Jesús si no pasamos tiempo con Él, si no leemos la palabra, si no oramos, si no buscamos su rostro, difícilmente podamos parecernos a alguien a quien no conocemos, a quien no sabemos cómo piensa, no sabemos cómo habla, no conocemos su voz. Entonces, quiero hablarte de esto en esta mañana. La palabra discípulos, que se emplea en el griego del Nuevo Testamento, viene de discípulos, que significa aprender o dejarse enseñar. Es un tiempo oportuno, propicio, para que nosotros, si no estamos siendo imitadores de Jesús, comencemos a hacerlo. Cada vez hay más señales, el tiempo se acorta, la venida del Señor está cerca. Por eso es necesario que cada día podamos parecernos más a Él, que cada día podamos tener más la esencia de Dios en nosotros. Y saben que cuando buscaba el significado, la etimología de la palabra discípulos, dice que la palabra disciplina también proviene de discípulos. Es decir, que tanto disciplina como discípulo o como una persona que está dispuesta a aprender, son palabras que conviven, son palabras que van unidas, son actitudes que van unidas. Si yo deseo aprender, necesariamente tengo que tener disciplina. Es decir, a mí me pasa que durante la semana pasan días a veces que no hablo con Dios, pasan días que no leo la palabra, pasan días que no busco su presencia. Y después, cuando tengo una mala actitud, cuando tengo una mala reacción, digo, ¿por qué reacciono así? Y claro, si no estoy imitándolo, si no estoy pareciéndome, si no estoy buscando ser como Él, difícilmente puede ser alguien parecido a Jesús. Entonces, mientras más tiempo, mientras más ligado estoy
a la presencia, a la lectura de la palabra, a la búsqueda de su presencia, más parecidos somos a Jesús. Pero debemos tener disciplina, debemos estar dispuestos, preparados, renunciar a nuestro tiempo, renunciar a aquellas cosas que nos generan placer, que están lejos de Jesús, para poder ser disciplinados en la búsqueda de ser imitadores de Jesús. ¿Quién más que Él podía establecer principios? ¿Quién más que Jesús podía establecer las características que debía tener un discípulo? Y se lo dijo justamente a ellos, a sus discípulos. Yo quiero que usted me acompañe a leer en el libro de Mateo, en el capítulo 16. Mateo capítulo 16, versículo 21. Y acá está un poco, en estos pasajes y en esta enseñanza que Jesús deja, está un poco la respuesta a la pregunta que podemos hacernos de cómo debe ser un discípulo, cuáles son sus características. ¿Acaso son los discípulos de Jesús personas con cualidades extraordinarias? Para nada. No hay un ser en la tierra que pueda sorprender a Dios, porque Él es por encima de cualquier creación. Él es el creador de todas las cosas. Y estas preguntas tienen la respuesta en el libro de Mateo capítulo 16, desde el versículo 21 dice el título: Jesús anuncia su muerte. Y dice el versículo 21, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvertirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo: Pedro, quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino la de los hombres. Y el versículo 24 dice: Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo aquel que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. En el versículo 24 de esta enseñanza de Jesús y en esta confesión que Jesús les estaba haciendo a sus discípulos de decir: es necesario que yo me vaya, es necesario que yo muera y que resucite, les deja algunos conceptos claros de quienes pueden ser discípulos, quienes pueden seguir los pasos de Jesús. Y él dice en el versículo 24: Entonces Jesús dijo: Si alguno quiere venir en pos de mí, y escuche el primer tips que Jesús le da: niéguese a sí mismo. Jesús hablaba en el negarse a sí mismo, en la traducción literal del griego, hablaba de un repudio absoluto por los placeres y deseos de la persona. Es decir, Jesús llevaba esta enseñanza a decir: si vos querés seguirme, es necesario que deseches, que repudies, que no puedas tolerar tus deseos, que los anhelos, los deseos, los placeres de tu corazón queden a un costado. Y mire qué enseñanza dejaba Jesús a sus discípulos. Y la palabra nos habla hoy a nosotros. Estamos dejando de lado, estamos pudiendo dejar de lado nuestros placeres, nuestros deseos, aquellas cosas que nos atraen, nos atrapan. O esos placeres se están desplazando a Jesús del primer lugar.
Entonces, la primera característica o el primer condimento que Jesús pone para que un discípulo pueda seguirlo es: niéguese a sí mismo. Hablaba de un repudio, de un rechazo absoluto por sus deseos, intereses, descartar los placeres. Y esto habla de renuncia. Jesús, en pocas palabras, estaba diciendo: debes renunciar a lo que sos, debes renunciar a lo que hay en vos. Fíjense qué importante y qué profunda era la enseñanza. Cuando nosotros nos metemos a escudriñar y a buscar lo que en profundidad Jesús decía, estaba hablando de un rechazo absoluto. ¿Y cuántas veces nos cuesta rechazar aquellas cosas que nos generan placer? ¿Cuántas veces esas cosas que nos dan placer han desplazado a Jesús del centro? Un deporte, la televisión, pasar tiempo con amigos. Bueno, no justamente en este tiempo de pandemia, pero sí la televisión, Netflix y tantas otras cosas que nos llaman la atención, que nos generan placer, que disfrutamos y que no son un pecado precisamente, pero sí nos quitan del eje de la disciplina de seguir a Jesús. Si invirtiéramos, aunque sea un 20% del tiempo que pasamos con nuestro teléfono celular, en pasar tiempo con Jesús, ni siquiera le estoy hablando del 100%, le hablo del 20%. Si invirtiéramos ese tiempo, no saben lo parecidos que seríamos a Jesús. No saben cuán grabada quedarían en nuestro corazón y en nuestras actitudes lo que Él enseñó. Si no nos estamos pareciendo a Jesús, es porque no estamos pasando tiempo con Él. La otra característica que Jesús pide de un discípulo, dice: y tome su cruz. Nosotros por mucho tiempo hemos creído que Jesús se refería a los problemas, ¿no? a relaciones tóxicas, a relaciones difíciles, que se refería a problemas financieros, que se refería a los problemas que una persona puede cargar. Pero Jesús no se estaba refiriendo a la cruz como tus problemas. Jesús se estaba refiriendo a la cruz como la decisión de morir. Porque la cruz en ese tiempo, hoy para nosotros puede representar el sacrificio de Jesús. Ese sacrificio expiatorio que nos dio la vida. Pero en ese tiempo, cuando Jesús hablaba de cruz, estaba hablando de aquel aparato, de aquella cosa que lo llevaba, que lo condenaba a la muerte. En ese tiempo la cruz significaba muerte, no otra cosa. Entonces, cuando Él les decía, tomen su cruz, estaba hablando de cargar, de llevar consigo el deseo y la determinación de morir. De morir para que Jesús viva. Y en ese transcurso que vas a cargar la cruz, que vas a morir, vas a soportar el rechazo, vas a soportar la burla, la discriminación, te van a maltratar. Pero bendito sea ese maltrato si es para llevarnos a la vida eterna. Amén. La única forma de poder soportar todas esas agresiones y todo lo que vivimos cuando decidimos cargar con la cruz y la muerte de nuestra propia vida para que Jesús viva, es que Él esté en nosotros. No hay otra forma. No hay otra manera. Y por último, Jesús habla de, en ese mismo versículo, termina diciendo, y síganme. Cuando Jesús decía síganme, en la traducción del griego significaba que una persona debía seguir a un maestro, debía seguir los pasos de alguien a quien aspiraba a ser, o parecido a alguien a quien aspiraba a ser. Pero fíjense que hay un pequeño detalle en esta traducción, y es que cuando Jesús decía sígame, era por el mismo camino. La persona que seguía a un rabí, a un maestro, debía ir por el mismo camino. Ahora te pregunto a vos y me pregunto a mí, ¿estamos caminando por el mismo camino de Jesús?
¿Estamos yendo hacia donde Jesús nos pide que vayamos? ¿Hacia donde Dios nos marca que debemos ir? ¿O nuestros deseos, nuestros placeres nos están llevando hacia otro lugar? Son 3 características importantes de un discípulo. Niéguese a sí mismo. Desechar los placeres y aquellas cosas que nos generan deseo. Segundo punto, tome su cruz. Tome cada día la decisión de seguir a Jesús hasta la muerte, hasta el final de la vida. Saben que es tan fácil ser un discípulo de Jesús cuando las cosas van bien, porque nos dan ganas de leer la palabra, nos dan ganas de pasar el tiempo en su presencia y darle gracias. Pero cuando la estamos pasando mal y cuando las cosas no salen como planeamos, qué difícil es ser un discípulo ahí. Qué difícil es soportar los tiempos de prueba, de tribulación. Pero la única forma de poder hacerlo es pareciéndonos a Jesús, pasando tiempo con Él. Y en estas 3 características que Jesús dejaba, es inevitable para mí pensar en por qué lo dijo en ese orden. Porque fíjense que dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz, y por último dijo, sígame. Es decir, no podemos seguir a Jesús, no podemos ser discípulos de Jesús si no estamos dispuestos a hacer lo anterior. Sígame era el final de la enseñanza, pero hay que cumplir con lo anterior, hay que negarnos, debemos negarnos a nosotros, debemos morir a nuestros deseos y tomar cada día la determinación, cada día la cruz de decir, yo voy a vivir por Jesús, voy a vivir para Él. Voy a decirte algo que quizás pueda sonar fuerte, pero si no estás dispuesto a renunciar, si no estás dispuesto a cargar la cruz, simplemente sos un seguidor, simplemente sos una persona que se llena de Dios y luego se marcha, que recibe lo que Dios tiene para él y luego se marcha. Un discípulo obedece, un discípulo imita, un discípulo trata de parecerse a alguien, pero un seguidor solo se alimenta de ese alguien. Un seguidor solo busca y cuando encuentra, se va. ¿Cuántas personas hay en la Biblia en las que Jesús hizo un milagro y después de que Jesús hacía el milagro decían y le seguían? Pero después no se habló nunca más de ellos. No sabemos si fueron discípulos o no. Bueno, a nosotros nos pasa. Todos llegamos a Jesús por una necesidad. Pero que esa necesidad no se transforme en lo único que nos relacione con Él. Seamos discípulos y no seguidores. Seamos discípulos de Jesús. Cuando pienso en ser discípulo y en ser un seguidor y ser un imitador de Él, inevitablemente pensaba en cuáles son las cosas que resaltan en la personalidad de Jesús. ¿Cuáles fueron aquellas cosas que subrayaron la personalidad de Jesús? Inevitablemente, el amor, el perdón, todo nos conduce al amor y al perdón. Fueron aquellas cosas que más se vieron en la personalidad de Él. Si te está costando amar, si te está costando perdonar, es porque no estás cerca de Jesús. Y no estoy diciendo con esto que sea fácil, porque a todos nos ha tocado en algún momento de la vida perdonar, pedir perdón, amar a alguien a quien no deseamos amar. Porque de eso se trata el sacrificio, de eso se trata amar y perdonar como Jesús, hacerlo con aquellos que menos lo merecen. Aquellas personas a las que yo desearía rechazar, a esos perdono, a esos amo. Y ¿saben qué? Cuando Jesús hablaba en el libro de San Juan, en el capítulo 13, nos deja esta pequeña enseñanza. San Juan 13, desde el versículo 31, dice:
el nuevo mandamiento. Entonces cuando hubo salido, dijo Jesús: ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Y si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo. Y enseguida le glorificará. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros: a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Versículo 34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Y fíjense el versículo 35, lo importante que resulta en esta palabra, en este mensaje de ser un discípulo. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Amén. En estas cosas conocerán que son mis discípulos, en que tengan amor los unos por los otros. Y cuando Jesús hablaba de amor en este pasaje, se refería al amor ágape. El amor ágape es aquel que no se fija en las cosas negativas, en aquellos aspectos negativos de una persona, sino que todo lo contrario, solo mira lo bueno, mira la obra terminada en esa persona. Entonces debemos amar, debemos perdonar como Jesús nos propuso que lo hiciéramos, como Él nos enseñó que lo hiciéramos. Porque la cruz habla de amor, habla de perdón. Y saben que murió por personas que no lo merecían. Porque nadie en este mundo merece el perdón de Jesús. Nadie en este mundo merecía el amor de Jesús en la cruz. Sin embargo, Él nos entregó ese amor, nos entregó ese perdón. Y lo que recibimos de gracia debemos darlo. Amén. El perdón se vuelve una decisión cuando se lo damos a aquellas personas que por nuestros deseos preferiríamos odiar. El amor se da y se transforma en una decisión cuando se lo entregamos a aquel a quien preferiríamos no entregárselo. Ese es el amor, esa es la persona de Jesús a quien debemos imitar. Los discípulos de Jesús no son seres sobresalientes ni distinguidos. Son personas que están dispuestas a renunciar a sí mismos, a cargar la cruz en su decisión de obedecerle. ¿Vas a fallar como Pedro? ¿Vas a faltar a la confianza del maestro como lo hizo Judas? ¿Vas a tener tiempos donde tu pasado te quiera condenar como le sucedió a Pablo? Pero de eso se trata, ser un discípulo. Caminar en pos de Jesús, ser como Él. Seamos imitadores, seamos discípulos de Jesús. Amén. Quiero invitarte a que podamos orar un minutito más. Y que nuestra oración sea: Señor, yo quiero ser como tú. Señor, yo quiero parecerme a ti. Que cuando la gente me vea reaccionar, que cuando la gente me vea amar, perdonar, te vea a ti en mis acciones, te vea a ti en mis actitudes, en mis palabras. Claro que es difícil. A mí mismo, a mí que yo te estoy transmitiendo este mensaje hoy, me cuesta horrores. Pero debemos hacerlo. De eso se trata ser discípulo. Sin caretas, sin personajes. Parecernos a Él. Porque si no nos parecemos a Él, es porque no estamos pasando tiempo con Él. Quiero invitarte a orar. Señor, en esta mañana oro por todas las personas que están escuchando este mensaje, que escucharon esta palabra, por todas aquellas personas que cantaron con nosotros en esta reunión. Dios, yo te pido, te ruego, Señor, que nos ayudes a ser cada día más parecidos a ti. Que tus rasgos se vean en nuestras actitudes. Que tu amor se vea en cada actitud, en cada reacción. Que tu perdón se vea en el perdón de aquel que menos lo merece. Que podamos sanar las relaciones que se han roto.
Porque este tiempo de pandemia sin duda deja ripidez en las relaciones. Pero cuando estamos cerca de ti, cuando estamos cerca de tu presencia, es ahí cuando aprendemos a amar. Es ahí cuando aprendemos a perdonar. Porque tu amor y tu perdón nos envuelven de tal manera que no tenemos otra salida más que amar. No tenemos otra escapatoria más que perdonar. Porque es lo que nos enseñaste, es lo que nos dijiste que teníamos que hacer. Señor, ayúdanos a ser más parecidos a ti, a ser imitadores de tu gracia, a ser imitadores de tu amor y de tu perdón, a poder negarnos a nosotros, a poder desechar aquellas cosas que nos generan placer y deseo, y podamos cada día cargar sobre nuestros hombros la decisión de morir para que tú vivas. En el nombre de Jesús, yo te doy gracias y bendigo a cada corazón y cada familia en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén y amén.